primer video hemos visto cómo usar Ajax, pero de una manera bastante simple y usando JavaScript puro, sin ayudarnos de ninguna librería. Entonces nosotros mismos inicializábamos un objeto de la clase que correspondía, dependiendo del navegador que estaba usándose, y manipulábamos a bajo nivel los eventos y los métodos que queríamos invocar. En este caso, en el caso anterior, hicimos un llamado hacia un archivo de texto plano a través del método get, y entonces invocábamos una función que se encargaba de imprimir en nuestro documento actual, en nuestra página que estaba en blanco, el texto de respuesta que era el contenido del archivo que llamábamos. En este caso simplemente llamábamos a un archivo de texto plano, como vuelvo a mencionar, pero es posible llamar a un archivo PHP, que es lo que vamos a ver ahora, y además le vamos a pasar un parámetro get para verificar si un usuario existe. Por lo tanto vamos a hacer una base de datos sencilla en la que almacenemos usuarios, y luego vamos a ingresar el nombre de un usuario y preguntar si existe ese usuario. Y ello lo vamos a hacer haciendo uso de la librería jQuery, que nos permite usar Ajax de una manera más sencilla. Sin embargo, antes de pasar a ello, hay que recordar estos atributos. Dijimos que los íbamos a analizar un poco más a fondo. Los atributos readyState y status nos permiten saber el estado actual de nuestra petición y el estado respecto a la respuesta que estamos obteniendo. Para ello vamos a visitar una referencia en español de la página de librosweb.es. Aquí nos dice que readyState es un valor numérico entero que almacena el estado de la petición, y nos dice que status es el código del estado HTTP devuelto por el servidor. Aquí tenemos 200 para una respuesta correcta, 404 para no encontrado y 500 para un error de servidor. Es por eso que usábamos 200 en nuestro if, para asegurarnos de haber recibido una respuesta correcta. Pero este if está dentro de otro if más general en el que preguntamos por readyState. ¿Por qué primero preguntamos por readyState? Es porque readyState nos dice el estado de la petición, que es algo más general. Si el readyState tiene el valor de 0, quiere decir que no ha sido inicializado. Hemos creado el objeto para hacer la petición, pero no hemos invocado el método open. De esta forma también tenemos los valores 1, que significa que se está cargando, 2, que se ha cargado, 3, que se han recibido algunos datos pero no todos, y 4, cuando ya se ha completado de recibir la respuesta del servidor. Entonces acá preguntamos, luego que hemos recibido la respuesta del servidor, si además hemos obtenido una respuesta correcta, entonces imprimimos. Recordemos que esta función no se llama solamente cuando se ha obtenido bien la respuesta. Esta función está siendo invocada constantemente, ya que se ha asignado esa función al evento onReadyStateChange. De esta forma, ante cualquier cambio de valor que tenga el atributo readyState, esta función está siendo invocada. Y sabemos que readyState antes de llegar a 4 ha tenido que tomar otros valores y luego recién ha llegado a 4. Es por eso que este mensaje de actuando, si ejecutamos, se imprime varias veces. Sale actuando, 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 y luego recién, cuando ya es 4, recién en el documento, que era una página en blanco, se carga el contenido de archivo txt. Pero como vemos, puede resultar un poco complejo manejar todos estos métodos y eventos e inicializar nosotros mismos el objeto correspondiente. Por ello vamos a hacer uso de jQuery y vamos a empezar creando la estructura de nuestro documento. Para usar jQuery simplemente debemos incluir esta librería JavaScript en nuestro documento HTML. Por lo tanto voy a copiar esta línea y voy a usarla para incluir jQuery. Como les decía, en este ejemplo vamos a tener una base de datos donde se guardan nombres de usuarios solamente. Vamos a consultar la base de datos para verificar si un usuario existe o no y mostrar esa respuesta en la misma página, sin la necesidad de estar recargando la página. En este caso, para crear nuestra base de datos vamos a usar el motor MySQL. Vamos a crear una base de datos simple llamada base de datos de usuarios. Vamos a usar esa base de datos una vez creada y vamos a crear una tabla dentro de ella.
solamente vamos a tener una tabla llamada usuarios, que tendrá dos atributos: el ID del usuario, que va a ser un entero autoincremental, y el nombre de usuario en sí, que es una cadena que tendrá como máximo 25 caracteres. Para hacer que este entero sea autoincremental, simplemente tenemos que escribir auto-increment, y además vamos a definir a este atributo como nuestra clave primaria. Para no estar ingresando datos, vamos a ingresar datos de una vez en nuestro script para ejecutarlo y tener listos los usuarios. Como ven, ya he ingresado unos 4 valores. Y si se preguntan por qué el primer valor es null, esto se debe a que, como se trata de un entero autoincremental, para que se le asigne el valor correspondiente hay que asignarle un valor nulo para que sea reemplazado. De esta forma este valor tendrá 1, 2, 3 y 4 asignado correspondientemente. Esta es una forma de insertar varias filas dentro de nuestra tabla usuarios, pero no es la única forma. Si no queremos repetir esta parte del inicio, podemos usar también esta notación: insertar dentro de la tabla usuarios estos valores, y les pasamos solamente los pares de valores. Es exactamente lo mismo, solo que de una manera más abreviada. Y ahora vamos a ejecutar para ver si hay algún problema. La importación se ha realizado correctamente, y entonces vamos a revisar esta base de datos. Como vemos, están los nombres que hemos ingresado. Como segundo paso, vamos a crear el script PHP que vamos a invocar usando Ajax para verificar si un usuario existe en la base de datos. De esa forma, esta pequeña parte, este pequeño programa podría usarse para una aplicación en la que usuarios se están registrando y es necesario informarles en todo momento si el nombre de usuario es válido o si ya se encuentra registrado un usuario con ese nombre y no permitir el registro. Para ello vamos a crear un archivo PHP llamado verificarusuario.php. Aquí vamos a conectarnos a la base de datos para solamente hacer esa pregunta. Para conectarnos a una base de datos usando PHP, debemos escribir el nombre del servidor, el usuario y la contraseña para acceder al servidor, y la base de datos a la que queremos conectarnos, en este caso BD usuarios, tal y como se puede observar aquí. Para ejecutar una consulta tenemos que usar MySQL query y pasarle como parámetros la conexión que vamos a usar para ejecutar la consulta y la consulta en sí. En este caso vamos a seleccionar toda la información de la tabla de usuarios, donde el ID del usuario sea igual a el que nos pasen como parámetro get. En realidad el campo es ID-usuario en nuestra base de datos, y aquí tenemos que concatenar entre estas comillas simples el valor del usuario por el que estamos preguntando. Dado que la cadena está encerrada por una doble comilla, entonces tenemos que hacer lo siguiente: cerrar esta cadena, usar el punto para concatenar con una variable y usar el punto para concatenar con este cierre de comilla simple. Y aquí iría el usuario por el que se está preguntando, que en este caso lo vamos a recibir como parámetro get. Por lo tanto, aquí escribimos $usuario igual a $-get, y dentro de los corchetes con comillas simples escribimos usuario, que sería el nombre de la variable get que estaríamos recibiendo. Eso lo guardaríamos en una variable usuario y lo usaríamos aquí en nuestra consulta. De esta forma, esto nos devolvería un resultado. De ejecutar el select obtendríamos un resultado. Para saber si el usuario ya está registrado o no, vamos a basarnos en ese resultado que estamos recibiendo y vamos a contar cuántas filas cumplen con esa condición. Para ello vamos a usar la función mysqli-num-rows, que sería el número de filas que tiene esa respuesta que estamos obteniendo.
si ese resultado tiene como número de filas una cantidad mayor a 0, es decir, hay al menos un usuario que tiene ese nombre de usuario, en ese caso vamos a imprimir 1. De caso contrario vamos a imprimir 0. Imprimiendo 1 sabremos que entonces ese usuario ya existe. 0 sabríamos si no existe, ¿no? En caso de que no exista. Entonces de esta forma nosotros cuando ejecutemos Ajax y pasemos como variable get el nombre del usuario que estamos buscando, obtendríamos como texto de respuesta en nuestro JavaScript 1 o 0, que usaríamos para mostrar en nuestro HTML entonces la respuesta que nos convenga en este caso, de si se permite el registro o si no se permite. Pero vamos a hacer una prueba así accediendo directamente para luego acceder mediante Ajax. Accederemos a verificar usuario.php y le pasaremos como parámetro get un valor a usuario. Por ejemplo, usuario igual Juan. Y Juan en realidad sí existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es que aquí en la consulta estamos seleccionando aquellos usuarios que tengan como ID de usuario lo pasado por el parámetro. Entonces no debemos buscar por el ID, sino que debemos buscar por el nombre de usuario. Vamos a volver a ejecutar esto y como vemos ya aparece en 1, dado que Juan sí existe en nuestra base de datos. Puedo poner por ejemplo Carlos y también nos dice 1, pero si pongo cualquier otro nombre como ABC, entonces nos dice 0 porque no existe. Ahora, una vez que el script PHP ya está correcto, vamos a hacer la llamada usando Ajax. ¿Qué tendremos en nuestro HTML? Tendremos un formulario en el que habrá un cuadro de texto y un botón que diga verificar disponibilidad. Entonces este sería el contenido. Tenemos un cuadro de texto al que le vamos a asignar un ID para poder capturar su contenido. Y tendremos un botón con el texto de verificar. Y por último un párrafo con ID de respuesta en el que vamos a decir si está disponible o no está disponible el nombre de usuario que se está ingresando. En este caso, a diferencia del anterior, vamos a escribir nuestro código JavaScript en un archivo aparte. Nuestro JavaScript se va a llamar main con la extensión correspondiente, ¿no? Y esto lo vamos a escribir justo antes del body. ¿Por qué? Porque al estar antes del body tenemos la certeza de que todo esto ya se ha ejecutado, por lo tanto ya existe y recién vamos a ejecutar nuestros scripts. Si yo lo escribo aquí en el head, puede ocurrir que esto todavía no se haya cargado y si yo hago una referencia desde JavaScript no va a funcionar como es debido. Y como yo voy a usar jQuery dentro de mi archivo JavaScript, debe estar primero cargado jQuery. Creamos entonces main.js. Aquí vamos a empezar diciendo que cuando el documento esté listo, vamos a ejecutar una función que la vamos a llamar función principal y creamos esa función llamada función principal en la que vamos a incluir nuestra lógica. Esto por lo general casi siempre se hace al usar jQuery. Esto nos da una mayor seguridad de que todo el documento haya sido cargado previamente y nos da la certeza de que podría funcionar incluso si esto lo escribimos dentro del head, pero de todas maneras hay que cumplir con ambos requisitos. Y esta es la apariencia de nuestro documento HTML. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver si todo está bien. Como el botón tiene también un ID, que en este caso sería botón verificar, vamos a usar jQuery para asociarle al botón verificar un evento. En este caso el evento ya no es ready, sino es click. Y
vamos a hacer que cuando se le haga clic se ejecute esta otra función llamada función verificar, y la vamos a crear. Por ahora, solamente para ver que todo esté funcionando, vamos a hacer que se agregue un mensaje aquí en este párrafo que está vacío, que nos diga funciona el evento de clic. En este caso el párrafo tiene un ID llamado respuesta, por lo tanto yo voy a acceder de la misma forma que accedí al botón. El numeral significa que lo que sigue es el ID, y esto me permite capturar un elemento con un ID determinado y hacer que actúe de alguna forma usando jQuery. Dado que el párrafo tiene ID respuesta, escribimos esto y vamos a asignarle un texto que diga funciona el clic del botón. Guardamos, voy a actualizar y si le doy clic a verificar nos dice funciona el clic del botón, lo que significa que jQuery está siendo cargado correctamente, y también funcionan los eventos. En la librería jQuery tenemos métodos para usar Ajax. Hay un método general llamado Ajax en sí, pero aparte tenemos otros dos métodos, un método get y un método post, que son más específicos que el método Ajax. En este caso, como estamos usando envío de parámetros por get, vamos a usar esta función. Aquí estamos en la referencia de W3 Schools. Vamos a copiar esta estructura y vamos a hacer uso de ella. En este caso, cuando se haga clic en el botón de verificar, se va a llamar a la función de verificar, y aquí vamos a hacer lo siguiente: a usar la función get que viene en jQuery. Entonces aquí tenemos que indicar la URL a la que se quiere acceder, y aquí en callback el nombre de la función que va a llamarse una vez que el servidor nos está respondiendo. Una vez que el servidor ha enviado una respuesta, vamos a llamar una función que en este caso la vamos a llamar función actuar, es decir, es lo que se va a hacer una vez que hemos recibido una respuesta, ¿no? Incluso es posible definir aquí la función como una función anónima de esta forma, para no estar escribiendo más funciones. Por ejemplo, aquí yo digo $document on ready, cuando esté listo el documento voy a llamar a la función principal, que sería esto. Yo pude haber escrito todo esto aquí mismo usando una función anónima y función principal no existiría, así como estoy haciendo acá. $.get, el PHP que voy a llamar y la función que se va a ejecutar una vez que se recibe una respuesta. Por lo tanto, yo aquí ya puedo actuar sin la necesidad de definir otra función aparte. ¿Cuándo usar una función anónima y cuándo no usarla? Eso va a depender de nosotros, de qué tan ordenados seamos escribiendo nuestro código. En este caso, vamos a escribirlo simplemente aquí en función verificar. ¿Cómo se llama el PHP al que vamos a llamar? Se llama verificar usuario.php, y vamos a pasarle un valor a la variable get usuario. Voy a usar comillas dobles para encerrar la URL, y aquí vamos a pasar el nombre de usuario. Como es JavaScript, ya no usamos el punto para concatenar, ya que el punto concatena en PHP. En JavaScript usamos el más. ¿Qué valor tenemos que pasar aquí? Pues el valor que ha escrito el usuario en nuestro cuadro de texto. Vamos a llamar a eso de allí como una variable llamada valor escrito, pero valor escrito no existe, tenemos que crearlo al momento de verificar. Vamos a crear una variable JavaScript llamada valor escrito. ¿Y cómo lo vamos a capturar? Con jQuery esto es más sencillo. $paréntesis, y vamos a poner aquí el identificador que tiene el cuadro de texto, que sería txtuser. Como es un ID, entonces ponemos numeral txtuser y .text para acceder al texto que contiene. Y además aquí vamos a escribir un alerta solamente para ver si estamos recibiendo la respuesta de la forma correcta.
respuesta del servidor, los puntos y le concatenamos data. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a escribir, por ejemplo, un nombre, le voy a dar verificar y me dice funciona el clic del botón, pero me dice que la respuesta del servidor es 0, cuando en realidad la respuesta no debería haber sido 0 sino 1, porque este nombre sí está en la base de datos, como aquí podemos ver. Si no me equivoco, el problema es porque en vez de usar text debemos usar val para obtener el valor, ¿no? El value que está en el cuadro de texto. Nosotros podemos usar text y obtener el texto que está escrito en un párrafo. Podemos usar text para asignar texto a un párrafo también, pero usar val para capturar el valor de una caja de texto. Voy a escribir nuevamente el nombre, voy a darle verificar y ahora la respuesta del servidor es 1. ¿Qué pasa si yo escribo otro nombre que no existe? La respuesta del servidor es 0 porque ese nombre no existe. Y muy bien, una vez teniendo esto, ya podemos usar esto de la forma correcta. Preguntaremos aquí si data es igual a 0, quiere decir de que el usuario no existe, y entonces responderemos diciendo que el nombre de usuario está disponible, ¿no? La respuesta sería este nombre de usuario está disponible. De caso contrario, la respuesta sería este nombre de usuario ya está en uso. Y finalmente, dentro de nuestro párrafo con id respuesta, vamos a asignarle un texto. ¿Qué texto? El texto guardado en la variable respuesta. Actualizamos nuevamente, escribiré un nombre que sí existe y me dice que está disponible. Debe ser porque son doble igual, ¿no? En la comparación. Ahora me dice que este nombre usuario está en uso. Voy a escribir otro que también está en uso. Me dice que también está en uso. Ahora voy a escribir uno que no está en uso y me dice que está disponible. Como ven, el uso de Ajax usando jQuery es mucho más sencillo que usar Ajax usando JavaScript puro, ¿no? Pero de todas formas es bueno saber cómo es que funciona en JavaScript, ya que podemos asumir que internamente esta función está haciendo uso de las clases que vimos en el primer video.